Bienvenidos a todos a un nuevo Diabesmart Live. El día de hoy estamos con la nutrióloga y educadora en diabetes, Paola Arismendi. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, súper contenta de estar otra vez aquí. Me encanta este espacio y pues ya estoy lista para darles este nuevo tema. Antes de empezar, les recuerdo rápidamente que en Diabesmart somos una clínica en donde nos enfocamos a manejar la diabetes de manera integral con un equipo de médicos, nutriólogos, psicólogos, especialistas en diabetes que trabajan en equipo junto contigo con mucha educación para llevarte de la mano a lograr tus metas de glucosa y de todos los temas que tengas. Por eso nos gusta ver a los pacientes de manera integral. Uno de los temas que vemos muy seguido o que escuchamos muy seguido cuando tenemos diabetes es sobre los carbohidratos. Nos hablan mucho sobre bajarle al consumo de los carbohidratos o sobre la importancia que tienen los carbohidratos, pero poco sabemos sobre qué son los carbohidratos y qué tipos de carbohidratos hay. Y hoy vamos a hablar justamente de los carbohidratos simples y los complejos, cuáles son sus diferencias y para qué nos va a servir cada uno. Entonces, por eso estamos con la especialista. Y Pau, pues ahora sí, el micrófono es todo tuyo. Perfecto, pues espero que todos se encuentren muy bien y como bien lo mencionó Elías, una de las cosas más importantes y que más pues le hacemos como énfasis al tener diabetes es la cuestión de los carbohidratos. Es verdad que hay que tener muy controladas las porciones y sobre todo también la calidad del carbohidrato. Va a ser ahorita, justamente vamos a hablar de estas diferencias, pero es importante saber que hay una diferencia abismal entre un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo. Además de las diferentes fuentes en las que lo podemos encontrar, pues también obviamente en el tipo de absorción que se lleva a cabo a nivel corporal. Pues lo primero que tenemos que saber es qué es un carbohidrato. Un carbohidrato es un tipo de macronutriente, de los 3 macronutrientes principales, además de las grasas y las proteínas. El carbohidrato es uno de ellos. También lo podemos considerar como nuestra fuente principal de energía, es decir, es como nuestro combustible de primera instancia, lo que primero nuestro cuerpo utiliza y lo que le sale más barato, vamos a llamarlo así, utilizar cuando necesitamos esta energía extra. Creo que los carbohidratos pues son, además de ricos, son muy importantes por toda la función que llevan a cabo a nivel corporal. Entonces, yo siempre recomiendo tener una dieta súper balanceada, súper variada, y a esto me refiero que hay que tratar de evitar el hecho de eliminar ciertos alimentos de la dieta, ¿no? Y a esto me refiero, pues, con las dietas que de repente están de moda de la dieta cetogénica y demás. Si son tipos de planes de alimentación que no sabemos llevar a cabo, mejor ni hacerlos porque cada macronutriente tiene una función importante. El carbohidrato es un macronutriente que va a ser esencial para el cuerpo y al ser también esencial me refiero a que el cuerpo no lo produce por sí solo. Lo tenemos que meter de una forma externa al cuerpo y esta fuente externa va a ser por medio del alimento. Los dos tipos de carbohidratos, simples y complejos, tienen una diferencia por el tipo de absorción, como ya mencioné. Los carbohidratos simples, por lo general, se absorben de una forma muy eficaz, muy rápida y se utilizan para dar energía de forma instantánea. A diferencia de los carbohidratos complejos tardan un poquito más en digerirse y justamente esta digestión tan lenta, vamos a llamarle así, es por lo que ya habíamos platicado, por la presencia de fibra, en algunos casos vitaminas y minerales que puede llegar a tener el alimento. Entonces, ¿qué es lo que hace la fibra? Acuérdense que la fibra sirve como un amortiguador, así le llamo yo, para la absorción y esto hace que el carbohidrato se vuelva complejo. Hemos visto que los carbohidratos va a ser la principal fuente de energía, que solamente la podemos adquirir con los alimentos y que se dividen en simples y complejos. Los simples se van a absorber más rápido y los complejos más lento, y algo de los que lo hace complejo es que tiene fibra, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, yo siempre recomiendo, tanto para diabetes como bajar de peso, hipertensión o cualquier patología que pudiéramos tener, yo siempre recomiendo que el consumo de carbohidratos esté presente en su debida cantidad y que sea más de forma compleja que de forma simple, por lo que puede ocasionar, sobre todo en cuanto a la secreción de insulina
utilizando carbohidratos simples. Porque acuérdense que los simples tienden a elevar muchísimo más rápido nuestros niveles de glucosa y de una forma muchísimo más brusca que los complejos. Los complejos, como ya mencioné, al tener fibra, amortiguan un poquito este pico de glucosa, por ende, este pico de insulina también va a ser muchísimo menor. Entonces, es mucho más recomendable tener menos picos de insulina a la para menos picos de glucosa. Es muy interesante saber esto porque a veces no lo pensamos tanto. Pensamos muy fácil en grasas buenas y grasas malas, pero no pensamos tanto en cómo dividimos los carbohidratos y cuáles nos convienen más. Sobre los carbohidratos simples, ¿qué ejemplos o qué nombres podemos ver como muy comunes? Mira, de repente causa un poquito de controversia justamente en consulta este tema y les enseño a poder identificar qué alimentos corresponden a dichos grupos. Causa un poquito como de asombro el hecho de que yo les diga, las frutas pueden de repente contabilizarse con un carbohidrato simple. La lactosa de la leche puede también contabilizarse como un carbohidrato simple. ¿Esto por qué? Porque son, aunque sean azúcares naturales, el cuerpo al momento de ingerirlos, pues sí generan de repente picos de glucosa. Sin embargo, ¿qué es lo que ayuda a amortiguar un poquito este pico tan brusco en estos dos tipos de alimentos? Es la fibra en la fruta y la grasa en la leche. Entonces, va a ser muy diferente, por ejemplo, hace rato que platicábamos, Elías, lo que me comentabas de, entonces una fruta se podría utilizar para tratar una hipoglucemia, no siempre. ¿Por qué? Por el contenido de fibra que puede llegar a tener, retrasa un poquito esta absorción. Sin embargo, hay que recordar que tiene azúcares simples, lo que llamamos fructosa y lactosa, pero por el contenido de otros macronutrientes se retrasa esta absorción. ¿Qué alimentos son los que sí podríamos considerar a lo mejor como un carbohidrato simple? 100%, una cucharada de miel, que es pura azúcar, no tiene nada de grasa, no tiene nada de proteína, no tiene fibra, entonces al entrar al cuerpo sí genera este pico y esta absorción mucho más rápida. Yo traigo aquí unos ejemplos que me gustaría enseñarles. Por ejemplo, tengo aquí unas gomitas, no sé si se alcanzan a ver bien, pero bueno, tengo unas gomitas que, pues si nos fijamos en los ingredientes, los únicos ingredientes que pudieran llegar a tener son azúcar y grenetina, ¿no? Que es para hacer esta textura como que de gomita. Pero en sí es pura azúcar, por ejemplo. Una Coca-Cola, obviamente una Coca-Cola regular que tenga azúcar, pues la Coca-Cola en sí no tiene ni proteínas ni grasas, sino es pura azúcar, entonces se va a contabilizar como un carbohidrato simple. No sé si tú tengas algún ejemplo por ahí. La papa, ¿qué se considera? Mira, la papa es un carbohidrato complejo por el tipo de carbohidrato que es. Tiene un poco de almidón, que al momento, o bueno, ya hablando un poquito bioquímicamente, son demasiados enlaces que van a tardar en romperse, es decir, van a tardar en digerirse. Entonces, al tardar más, pues se vuelve un carbohidrato complejo, tiene un poquito de fibra. Bueno, en cuanto a grasa y proteína, no tendrán mucho, a lo mejor proteína tendrá poquito, pero grasa pues no tiene nada. Y eso hace que empiece a disminuir su absorción tan rápida. Entonces, la papa es un carbohidrato complejo. Así es. De este lado yo tengo una manzana y como ya mencioné, la manzana la podríamos considerar un carbohidrato simple, sin embargo yo no la consideraría a lo mejor un tipo de carbohidrato que me ayude a corregir una hipoglucemia por el contenido de fibra que les comento. La fructosa por sí sola sí es un carbohidrato simple, pero la fibra hace que la absorción sea un poquito más tardía. Entonces, aquí en China es un carbohidrato simple, pero no para tratar hipoglucemias. Ahora vámonos con el pan, que es uno de los carbohidratos en los que pensamos cuando pensamos en la palabra carbohidrato. Totalmente. El pan es pobrecito, es el malo de la historia siempre, porque todo el mundo se pone a dieta y lo primero que quita es el pan, pero se atasca de papa y se atasca de tortilla y se atasca de arroz, de pasta, etcétera, ¿no? Pero bueno, el pan sí es un cereal, es un tipo de carbohidrato del grupo de alimentos de los cereales. Lo consideramos un carbohidrato complejo. Sí tiene un poco de fibra, pudiera tener un poco de fibra, y si pudieras leer la etiqueta, Elías, para ver cuánta fibra tiene una rebanada de pan. 1.5 gramos de fibra. Ok, suena poquito, como mencioné seguramente en el live de fibra. Para que un alimento sea alto en fibra tendría que tener más de 4 gramos por porción.
En este caso diríamos, ay, no tiene nada de fibra, pero consideremos y pongamos en contra a lo mejor unos chocolates, unos quises, el grado de fibra que ha de tener contra una rebanada de pan. Obviamente la rebanada de pan va a tener muchísimo más, entonces ya lo podríamos considerar un carbohidrato complejo. Acá tengo otro carbohidrato que es la avena. ¿Qué se considera la avena? Ok, la avena es un carbohidrato complejo, igual el tipo como de digestión que va a ser a nivel corporal es muchísimo más tardío al de una cucharada de miel, por ejemplo, ¿no? Siempre como que mi referencia es la miel porque es lo que más podemos visualmente analizar, ¿no? Pero, pues bueno, la avena, como saben, es rica en fibra, tiene muchísimas vitaminas también, entonces eso hace que sea un carbohidrato complejo. De este lado tengo este juguito, por ejemplo, tiene de ingredientes únicamente, pues bueno, azúcares añadidos, que es el primer ingrediente. Acuérdense que los ingredientes siempre van en orden de aparición o de cantidad dentro del producto. Entonces, si lo primero que leemos son azúcares añadidos, entonces ya ni siquiera dudamos en si es un carbohidrato simple o complejo. Es un carbohidrato simple que aparte se puede tratar o se puede consumir para corregir una hipoglucemia. Este sí, porque pues es azúcar pura. Acá otro carbohidrato que además es súper, súper nutritivo, la lenteja. La lenteja, como bien saben, yo amo todas las leguminosas y la lenteja es una leguminosa, pero hay que recordar que las leguminosas dentro de ese grupo de alimentos también tienen otros macronutrientes, ¿no? Es muy diferente un macronutriente a un grupo de alimento. Al ser una leguminosa, las leguminosas tienen proteína, tienen muchísima fibra y tienen muchísimo carbohidrato. Entonces, ya al tener esta combinación entre fibra, carbohidrato y proteína, la absorción va a ser muchísimo más lenta. Entonces, es complejo. Estos chocolatitos, los chocolatitos Kisses, y los Kisses, pues bueno, al ser chocolate, ya podemos saber que es un carbohidrato simple. Justamente hace rato platicábamos Elías y yo que si con este tipo de alimentos podríamos corregir una hipoglucemia. En ciertos casos sí, porque al final de cuentas te va a elevar los niveles de glucosa. Sin embargo, como ustedes sabrán, cuando corregimos una hipoglucemia necesitamos algo extremadamente rápido porque aparte de que el malestar es terrible, pues necesitamos cuidar estos niveles de glucosa que se van a empezar a tomar a nivel cerebral. ¿Qué pasa con el chocolate? El chocolate, además de azúcar, pues trae otros ingredientes. ¿Qué tipo de ingredientes? Puede traer mantequilla o puede traer aceite, algún tipo de grasa. Puede traer leche, que la leche, como ya vimos, sí tiene lactosa, pero también tiene grasa. Entonces, todo esto va a ir haciendo muchísimo más lenta la digestión de dicho alimento. Entonces, es un carbohidrato simple, pero al estar combinado con otro tipo de alimentos, se vuelve un poquito más lento la absorción y no tan ágil para poder corregir una hipoglucemia. Y justo lo estábamos hablando por eso, porque cuando se habla de la regla de los 15, mencionan ingiere un carbohidrato simple. Y hay de carbohidratos simples a simples. Si tiene mucha grasa como un chocolate, pues al final de cuentas, si es lo único que tienes a la mano, te va a ayudar. Pero si hay mejores opciones, pues hay mejores opciones. Ya vi que por ahí Alejandro pregunta por la pasta. Justo tenemos la pasta. La pasta, ¿qué se considera? La pasta es un carbohidrato complejo. Se vuelve muchísimo más complejo si es de forma integral. Acuérdense que la fibra va a hacer que el alimento sea más complejo. Entonces, de una pasta blanca o una pasta normal, vamos a llamarla así, a una pasta integral, 1000 veces prefiero la pasta integral porque va a ayudar a retrasar dicho pico de glucosa. De todos modos, se considera un carbohidrato complejo, igual del tipo de absorción que va a tener a nivel metabólico. En las pastas, pues cada vez vemos como muchos tipos de pasta, ¿no? Desde ya las pastas de vegetales, la hecha de calabacita o con diferentes cosas, hasta la que te dice que es de súper integral. ¿Hay mucha diferencia entre una pasta ultraprocesada y una pasta integral hecha en casa? Es como el ejemplo del pan. Si tú comparas un pan Bimbo blanco contra un pan integral de la misma marca, vas a ver diferencia de 1 o 2 gramos. Pero acuérdense que durante el día haz de cuenta, ir sumando tus gramos hasta llegar a los 25, que es lo que recomienda la OMS como mínimo, 25 gramos. Entonces, a lo mejor no va a ser un producto que va a hacer llegar a los 25 de trancazo, pero si vamos haciendo esta sumatoria, sí hace la diferencia.
Sin embargo, pues no hay alimento estrella que diga, con este ya llegué a mis 25 con solo consumirlo, sino es ir haciendo la sumatoria durante todo el día hasta lograr llegar a lo recomendado. Ok, entonces en el caso de la pasta, la diferencia entre la integral y la procesada es la cantidad de fibra, pero los dos siempre se van a considerar carbohidratos complejos. Exactamente, totalmente. De este lado tengo un paquete de salmas, pues bueno, ya son muy famosas estas galletitas, ya creo que todo el mundo las consume. Viene del maíz o a veces son de nopal y demás. Lo mismo, el contenido de fibra que pudieran llegar a tener hace que sea un carbohidrato complejo. Creo que este también es un producto muy obvio que ya todo el mundo conoce y todo el mundo consume, pero es importante tenerlo en mente. Yo ya me acabé mis ejemplos, pero creo que Okay. si hacemos el ejemplo de la barrita, que se me hace a mí Sí. muy interesante porque pues la barrita yo lo asociaría más a un pan, ¿no? A un carbohidrato complejo. Ok, tengo aquí esta barrita y esta barrita es una barrita de cacahuate, almendras y trocitos sabor a chocolate con base sabor a chocolate oscuro, ¿no? Entonces, si lo vemos así pues a primera vista y leemos lo primero que tiene, decimos, pues súper saludable. Lo primero que hay que notar es que tiene por aquí 3 sellos, ¿no? Para empezar. Entonces, seguramente uno de estos sellos será exceso de azúcares por el chocolate y seguramente ha de tener algo de miel para poder tener esa consistencia y que se pegue la barrita. Hay que recordar que el cacahuate y la almendra pertenecen al grupo de las grasas con proteína. Entonces, a primera instancia diríamos, pues sí, puede ser un carbohidrato complejo porque es una combinación de muchos grupos de alimentos. Tiene a la grasa con proteína, entonces ya tiene grasa, ya tiene proteína y tiene justamente el chocolate que podría contabilizarse como algún carbohidrato de tipo simple. Entonces, yo a la barrita la pondría como en medio. Está muy extraño este alimento, es un muy buen ejemplo, pero sí, justamente lo consideraría como un alimento complejo, pero un alimento simple. ¿Por qué simple? Como ya mencioné, por la parte del chocolate y seguramente la miel que debe de traer para poder tener esta consistencia. Y complejo porque, aunque no crean, el contenido de cacahuate y de almendras que debe de traer va a disminuir un poquito el pico de glucosa que nos pudiera ocasionar. Sin embargo, si me dicen, oye, ¿qué me como? Una rebanada de pan con un tercio de aguacate a una barrita de estas, 1000 veces prefiero que se coman la rebanada de pan con el tercio de aguacate untado. ¿Por qué? Porque aquí cambia la calidad del alimento, ¿ok? No va a ser lo mismo la grasa que va a poder tener el aguacate contra la grasa que va a poder tener el chocolate que trae la barrita. Y lo que va a tardar en absorberse la rebanada de pan a cómo se va a absorber el chocolate que trae la barrita. Pudiéramos, por ejemplo, hacer una barrita en casa que sea hecha completamente por carbohidratos complejos. ¿Qué tendría que tener? Pues mira, yo le pondría avena o amaranto. Amaranto también es una fuente de carbohidrato complejo. Le podríamos poner algo de cacahuate, algo de almendras. Se me hace buenísima la combinación de ingredientes. O Y crema pues de obviamente, cacahuate. ¿cómo? Crema de cacahuate, ¿también es complejo? No, acuérdate que la crema de cacahuate depende de qué crema de cacahuate. Si hablamos de alguna comercial que vemos en el súper y nos fijamos en los ingredientes, vamos a lograr ver que de los primeros ingredientes va a ser sí cacahuate y el segundo seguramente va a ser azúcar añadida. Entonces ahí ya se vuelve una combinación de varios grupos de alimentos. Ahí ya lo contabilizamos como una grasa con proteína por el cacahuate más un azúcar por el azúcar añadida que va a traer. Si nosotros vamos a una tienda un poco más natural o incluso nosotros hacemos nuestra propia crema de cacahuate moliendo los cacahuates y volteamos la etiqueta, lo único que vamos a tener es cacahuate molido. Entonces, ahí solamente tenemos un grupo de alimento que va a ser la grasa con proteína. Entonces, siempre hay que fijarnos con base en los ingredientes que trae el alimento e ir como desglosando cuáles trae. Ok, trae cacahuate, trae leche y trae azúcar, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos 3 grupos de alimentos. Ahí ya se empieza a contabilizar. O sea, cuando damos un plan de alimentación por equivalentes, trabajamos mucho con esa parte de ir desmenuzando el alimento para que te des cuenta qué grupos te estás comiendo en ese platillo o en ese producto. Suena muy complejo, espero, si no, otro día tenemos otro live también relacionado con los equivalentes, que creo que sería bastante interesante,
pues es nada más para que se empiecen a dar una idea que no podemos solamente clasificar a un alimento dentro de un grupo, porque aparte ya ahorita la industria te da 1000 opciones, o sea, el pan de centeno, el pan de trigo, el pan de avena, entonces ya tienes 20,000 opciones de pan, pero tienes que darte cuenta qué ingredientes trae el pan para ver a qué grupo corresponde. Hay que fijarnos en los azúcares añadidos que contienen, el azúcar, en la cantidad de fibra para poder clasificarlos. Y acá les dejo nuestros datos porque también todo este tipo de temas, pues es imposible que queden claro a la perfección en pocos minutos, pero es algo que sí se puede trabajar con tu especialista para que poco a poco vayas tomando mejores decisiones cuando vas al súper, cuando vas a la tiendita, cuando te sientas en tu mesa a comer. Muchísimas gracias, Pau. No sé si quieras dar un último mensaje a los que nos ven. El tipo de carbohidrato sí influye mucho, sobre todo en la secreción de insulina. Acuérdense que la insulina está, o bueno, más bien yo así lo veo, la insulina está como contabilizada. Entonces, cuiden sus reservas de insulina para los que todavía tienen, cuídenlas consumiendo un buen tipo de carbohidrato. Entonces, los carbohidratos complejos te van a salir muchísimo más barato hablando sobre la secreción de insulina que los carbohidratos simples. Entonces, ese es un buen punto que hay que tener siempre en mente al escoger un alimento por otro. Muy buena manera de decirlo, me encantó. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. Felicidades por seguir aprendiendo de su diabetes, involucrarse en su salud. Pues hasta la próxima. Que estén muy Perfecto. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye.